Amara Johnson tenía exactamente tres cosas: un cuaderno manchado de grasa, el conocimiento para reparar cualquier motor a reacción jamás construido, y el recuerdo de la voz de su padre diciendo: «Escucha, niña, las máquinas nunca mienten». Llevaba 7 meses sin hogar cuando aquella noche se coló en el hangar privado de Richard Hawthorne, buscando simplemente un lugar seco donde dormir, mientras su equipo de ingenieros millonarios permanecía desconcertado alrededor de su averiado Gulfstream. Pero cuando vio la línea de combustible manipulada que todos habían pasado por alto, cuando reconoció el sabotaje deliberado diseñado para matar, supo que no podía quedarse callada. El jet del multimillonario estaba destinado a estrellarse. Alguien quería verlo muerto, y la única persona capaz de impedirlo era una chica de 15 años que había aprendido a leer motores como música, a quien todos despreciaban como inútil, y que estaba a punto de salvarlos a todos con 5 simples palabras: «Si me permite, lo arreglaré». Justo antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás viendo esto hoy. Y si estás disfrutando de estas historias, asegúrate de estar suscrito. La lluvia golpeaba contra el techo de acero del hangar privado como 1000 puños furiosos. Richard Hawthorne salió de su Bentley negro, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el hormigón mojado, mientras su chofer se apresuraba a sostenerle un paraguas. Todo en Richard gritaba dinero, desde el traje gris carbón hecho a medida que costaba más que el coche de la mayoría de la gente, hasta el reloj Patek Philippe que brillaba en su muñeca. Su mandíbula estaba rígida y sus ojos grises ardían con esa furia que hacía temblar a las empresas Fortune 500 en las salas de juntas. «¿Dónde está?», ladró Richard a su asistente, Marcus, que se apresuraba a su lado con una tableta apretada contra el pecho. «Bahía 3, señor Hawthorne. Los ingenieros llegaron hace 2 horas». El jet privado de Richard descansaba en el centro del hangar como una ave herida. El Gulfstream G650 era su orgullo, una maravilla de la ingeniería de $70 millones que lo había llevado a través de continentes para cerrar acuerdos que moldeaban industrias. Ahora estaba inútil, con el panel del motor izquierdo retirado, exponiendo el intrincado mecanismo de la turbina. Alrededor, un equipo de ingenieros con impecables monos blancos se agrupaba como cirujanos alrededor de un paciente moribundo. «¡Informe!», ordenó Richard al acercarse. El doctor William Foster, ingeniero principal traído desde Seattle a un costo considerable, se ajustó las gafas con nerviosismo. «Señor Hawthorne, hemos realizado todos los diagnósticos. El conjunto de la turbina muestra signos de falla mecánica, pero la causa exacta sigue siendo esquiva». «¿Esquiva?», la voz de Richard descendió a un susurro peligroso. «Le pago 300,000 al año para que haga desaparecer los problemas, no para que me diga que son esquivos. Señor, con todo respeto, esto no es un fallo estándar. Las etapas del compresor están intactas. La cámara de combustión no muestra daños, pero el motor simplemente no mantiene la rotación. Es como si... No quiero poesía, Foster. Quiero que mi avión vuele». Richard se giró hacia los otros 5 ingenieros. «Se supone que son los mejores de la industria. MIT, Stanford, Caltech. Veo títulos que valen más que el PIB de pequeños países, parados frente a mi avión roto sin hacer nada». El hangar empezaba a llenarse de curiosos, trabajadores de mantenimiento, personal de limpieza, incluso algunos de los otros pilotos cuyos aviones más pequeños compartían la instalación. Todos se reunían a una distancia respetuosa, atraídos por el espectáculo de la rara vulnerabilidad del poderoso Richard Hawthorne. Murmullos corrían como viento entre la hierba. «Dicen que perdió la fusión de Tokio por esto. Eso es un acuerdo de 50 millones perdido. Despidió a su último mecánico por usar el aceite equivocado». Afuera la lluvia arreció y con ella llegó una visitante inesperada. Una figura pequeña se deslizó por la entrada lateral, moviéndose como una sombra junto a la pared. Amara Johnson tenía 15 años, aunque el hambre la hacía parecer menor. Su piel oscura estaba cenicienta por el frío. Su ropa, una chaqueta militar 3 tallas demasiado grande y unos vaqueros sujetos con imperdibles, estaba empapada. Su cabello, antes cuidadosamente trenzado por manos amorosas, ahora colgaba en marañas enredadas. No había querido entrometerse.
El calor del hangar la había atraído como una polilla a la luz. Llevaba 3 días sin comer más que medio sándwich rescatado de un contenedor detrás de una charcutería. El guardia de seguridad de la puerta principal se había distraído con el alboroto, y ella aprovechó la oportunidad para refugiarse. Amara se apretó contra la pared, detrás de un armario de herramientas, intentando volverse invisible. Pero sus ojos, agudos e inteligentes, pese a sus circunstancias, no pudieron apartarse del motor expuesto. Incluso a 10 metros, distinguía la compleja disposición de titanio y acero, la geometría precisa de las palas del compresor, la espiral elegante del eje de la turbina. Quizá necesitemos importar el conjunto de repuesto del fabricante, sugirió otro ingeniero. Tardaría 3 días, pero... ¿3 días? La risa de Richard fue amarga. ¿Tiene idea de lo que me cuestan 3 días? Cada hora que este avión está parado, pierdo oportunidades, pierdo acuerdos, pierdo respeto. Señor Hawthorne, intentó de nuevo Foster consultando su tableta. El alojamiento del cojinete muestra patrones de desgaste inusuales, sin el equipo adecuado de inspección. Tiene $1 millón en equipos repartidos por este hangar. Richard señaló las máquinas de diagnóstico, las herramientas informatizadas, los instrumentos de precisión. ¿Me está diciendo que no es suficiente? Mientras la discusión escalaba, Amara se inclinó hacia adelante. El alojamiento del cojinete. Podía verlo desde allí, cómo la luz se reflejaba en su superficie. Algo estaba mal con el ángulo, con la forma en que se alineaba con el conjunto del compresor. Sus labios se movieron en silencio, formando palabras aprendidas años atrás en otra vida. Holgura de la pala del compresor, alineación de la pista del cojinete, coeficiente de expansión térmica. Uno de los mecánicos más jóvenes, un hombre corpulento llamado Brad, fue el primero en notarla. ¿Qué hace esa niña aquí? Todas las miradas se volvieron hacia Amara. Se quedó inmóvil, el instinto de huir gritándole en el pecho. Pero afuera llovía y estaba agotada. «¡Seguridad!», llamó Brad. «Tenemos una intrusa». «Espera», rió otro mecánico. «Es solo una niña sin hogar. Mírala. Seguro está buscando algo que robar. ¿Qué va a hacer la rata callejera? ¿Arreglar un motor a reacción?». Brad la imitó burlón, y el grupo estalló en carcajadas nerviosas. El tipo de risa que la gente suelta para liberar tensión. Richard posó su fría mirada en Amara. Allí estaba ella, empapada, formando un charco en el suelo impecable del hangar. La mayoría habría huido de esa mirada, pero Amara había sobrevivido a cosas peores que un rico furioso. «Sáquenla de aquí», dijo Richard con desdén, volviéndose ya hacia sus ingenieros. Fue entonces cuando Amara lo vio con claridad. La microdesalineación en la sección de la turbina de alta presión. Era sutil, quizá 2 milímetros fuera del óptimo, pero provocaría exactamente la falla que describían. Las palabras le salieron antes de poder detenerlas. Su rotor N2 no está alineado. El eje de la turbina de alta presión tiene un desplazamiento lateral, probablemente por estrés térmico durante su última inspección de la sección caliente. El hangar quedó en silencio. Incluso la lluvia pareció detenerse. Richard se giró lentamente. «¿Qué dijiste?». Amara tragó saliva. Su voz salió más firme esta vez. «Si me permite, lo arreglaré». La risa que siguió fue explosiva. Brad se dio una palmada en la rodilla. Foster se quitó las gafas para enjugarse las lágrimas de risa. Incluso algunos de los socios de Richard, presentes para presenciar el caos, rieron ante lo absurdo. «Esto es buenísimo», dijo uno. El equipo millonario de Richard Hawthorne, atascado con un problema que una niña de la calle cree poder resolver. Pero Richard no reía. Estudiaba a Amara con la misma intensidad con la que evaluaba adquisiciones hostiles. Había algo en sus ojos. No arrogancia, sino certeza tranquila. La misma mirada que él había tenido cuando todos decían que no podría levantar un imperio desde la nada. «¿Sabes de motores a reacción?», preguntó. «Sé de este», respondió Amara, dando un paso adelante pese a que todo su instinto le gritaba que huyera. «Es un Rolls-Royce Bear 725, con un empuje de 16.900 libras. Compresor de alta presión con 10 etapas. Su problema no está en los componentes, está en la alineación». Foster bufó.
Señor Hawthorne, seguramente no va a considerar. ¿Cómo sabe esto?, interrumpió Richard. La mandíbula de Amara se tensó. Importa, si puedo arreglarlo. Todo importa, dijo Richard. Pero ahora mismo, lo que más importa es que usted es la primera persona en 6 horas que ha ofrecido un diagnóstico específico en vez de excusas. Esto es una locura. La esposa de Richard, Victoria, acababa de llegar. Ella era todo lo que Amara no era. Pulida, impecable, cubierta de joyas que podrían alimentar a una familia durante años. Richard, no puedes estar considerando seriamente permitir que esta niña toque nuestro avión. Su hijo, Preston, estaba junto a su madre, con su blazer de colegio privado impecable a pesar del clima. Miró a Amara como si fuera algo que raspaba de su zapato. Papá, esto es vergonzoso. ¿Qué dirá la gente? El rostro de Richard se endureció. Dirán que consigo resultados mientras otros ponen excusas. Se volvió hacia Amara. Tienes una oportunidad. Si te equivocas, te vas de inmediato. Y si tengo razón, dijo Amara sorprendiéndose a sí misma con su audacia, me dejas terminar el trabajo. El murmullo recorrió a la multitud. Esto no tenía precedentes. Richard Hawthorne no hacía tratos con adolescentes sin hogar. Señor, intervino Foster, debo protestar. Este es un avión de $70 millones. La responsabilidad del seguro es asunto mío, no suyo, lo interrumpió Richard. La tensión en el hangar se podía cortar con una hoja de turbina. Amara se mantuvo firme mientras 50 pares de ojos se clavaban en ella. Algunos divertidos, otros hostiles, pero la mayoría simplemente perplejos. Explique, ordenó Richard, cruzándose de brazos. Si sabe tanto sobre mi motor, dígame exactamente qué cree que está mal. Amara respiró hondo, repasando años de conocimiento acumulado. Sus ingenieros buscan una falla de componente, pero no es eso. En el último mantenimiento, alguien ajustó el acoplamiento del eje de alta presión al par especificado, pero no tuvo en cuenta la variación de expansión térmica en su modelo en particular. El BR-725 corre más caliente que los 710 antiguos. Con el tiempo, ese calor adicional provoca un desplazamiento microscópico en el eje. Tal vez 2,5 milímetros, pero a 10. 0 RPM se convierte en una vibración armónica que hace que la unidad de control del motor se apague. La boca de Foster se abrió. ¿Cómo podría usted? Además, continuó Amara, envalentonada por el asombro en el rostro del experto, apostaría a que sus registros de mantenimiento muestran picos intermitentes de temperatura EGT en las últimas 50 horas de vuelo. Pequeños, tal vez 20 grados por encima de lo normal, de apenas unos segundos. Sus pilotos seguramente los descartaron como fallas de sensor. Richard sacó su teléfono y llamó a su piloto jefe. Johnson, saque los registros del motor de las últimas 50 horas. Busque anomalías de EGT. Hubo una pausa y las cejas de Richard se alzaron. ¿Cuántas? Ya veo. Envíelas a la tableta de Foster. La tableta de Foster sonó. Su rostro palideció mientras revisaba los datos. 17 casos de picos breves de temperatura. Exactamente como ella lo describió. Las risas habían muerto. En su lugar, un silencio incómodo llenó el espacio. ¿Quién es usted?, exigió Victoria, su voz afilada con sospecha. ¿Cuál es su intención aquí? Las manos de Amara se cerraron a los costados. Por un momento, volvió a tener 8 años, de pie en otro hangar, observando las manos pacientes de su padre trabajar en un motor similar. Amara, cariño, ven aquí, había dicho James Johnson con orgullo en la voz. Era mecánico principal en el aeropuerto metropolitano de Detroit, uno de los pocos ingenieros negros en alcanzar ese puesto en los 90. ¿Ves esto? Este es el corazón del ave. Cada pieza debe cantar en armonía o toda la canción se derrumba. La pequeña Amara subió a la plataforma de trabajo, sus manos alcanzando las herramientas. Como tu saxofón, papi. Exactamente así, muñeca. Aquí, siente esto. Él había puesto su mano sobre el motor. Cierra los ojos, siente el metal. Te contará sus secretos si escuchas con atención. Durante 6 años le enseñó todo. Mientras otros niños jugaban videojuegos, Amara estudiaba diagramas de turbinas.
Los fines de semana eran viajes al aeropuerto, viendo a su padre resucitar motores moribundos con el alma de un artista. Ella absorbió cada técnica, cada truco, cada pedazo de sabiduría ganada con esfuerzo. Luego llegaron los despidos, la crisis de seguros, las facturas médicas del cáncer de su madre. Y el día que bajaron a James Johnson a la tierra, Amara había prometido recordarlo todo. Mi intención, dijo ahora volviendo al presente. Tengo frío, tengo hambre y sé cómo arreglar su avión. Eso es todo. Esto es ridículo, se burló Preston. Seguramente escuchó a los ingenieros hablar y lo repite. Entonces deja que fracase, interrumpió Richard a su hijo. Si miente, lo sabremos muy pronto. Brad, el mecánico que la había visto primero, dio un paso adelante agresivamente. Señor Hawthorne, las normas del sindicato dicen claramente que solo el personal certificado puede trabajar en... Las normas también dicen que se pueden contratar consultores a discreción del propietario, replicó Richard. Ella es una consultora. Tarifa de... Miró a Amara. $1 más la cena, añadió ella en voz baja. Pese a sí mismo, Richard casi sonrió. Grant Ellison, viejo rival de negocios de Richard, observaba desde el área VIP. Descendió ahora con el cabello plateado brillando bajo las luces del hangar. Richard, viejo amigo, admiro tu creatividad, pero seguro entiendes la responsabilidad aquí. Si algo sale mal, si esta niña daña más el motor, tu seguro quedará anulado. Déjame ayudarte. Puedo traer a mi equipo en 1 hora. Qué conveniente que estés aquí, Grant, respondió Richard con frialdad. Casi parece que esperabas que mi avión quedara en tierra. Grant abrió las manos con inocencia. Estaba en la zona. Escuché tus problemas. ¿Para qué son los amigos? Amara observó el juego entre los dos hombres y lo archivó mentalmente. Había vivido lo suficiente en la calle para reconocer depredadores rondando a su presa herida. Señor Hawthorne, dijo, atrayendo de nuevo su atención. Necesitaré herramientas específicas, llaves combinadas del 12 y 14, una llave dinamométrica calibrada en pulgadas libra, no pies libra, un espejo dental y un analizador de armónicos de frecuencia, si tienen uno. ¿Un espejo dental?, rió amargamente Foster. Esto no es una caries, niña. No, pero lo necesitarán para ver detrás del acoplamiento sin desmontar todo el conjunto. A menos que quieran perder otras 6 horas en el desensamblaje. Richard asintió a los mecánicos. Denle lo que pida. Mientras reunían las herramientas, Amara se acercó al motor. De cerca, era aún más hermoso de lo que había imaginado. Su padre había trabajado en modelos más antiguos, pero los principios eran los mismos. Pasó la mano por la carcasa, buscando vibraciones, variaciones de temperatura, cualquier cosa que las máquinas de diagnóstico pudieran haber pasado por alto. Está más caliente aquí, murmuró, presionando la palma cerca de los cojinetes. Hay fricción donde no debería. Subió a una escalera y se puso a nivel de los ojos con la turbina expuesta. Los mecánicos la miraban asombrados mientras aquella adolescente de ropa rota trabajaba con la precisión de un veterano. Sus movimientos eran deliberados, económicos, sin desperdicio. «Alguien pásenme el espejo», pidió sin volverse. Brad se lo pasó a regañadientes. Amara lo colocó en la carcasa, iluminando los espacios ocultos con una linterna. «Aquí está», susurró. «Miren esto». Sostuvo el espejo para que Foster lo viera. Su expresión cambió de escepticismo a shock. «Hay marcas de desgaste en el rodamiento trasero». «¿Cómo no lo vimos?» «Porque estaban mirando donde las computadoras les dijeron que miraran», respondió Amara sin dureza. «A veces hay que confiar más en las manos que en las lecturas». Mientras aflojaba el acoplamiento con delicadeza, Richard se acercó más. Había algo hipnótico en verla trabajar. Sus manos, pequeñas y marcadas por la vida en la calle, se movían con una gracia que revelaba un conocimiento profundo y un amor aún más profundo por el oficio. «Alguien le enseñó esto», dijo. No era una pregunta. Las manos de Amara se detuvieron un instante. «Mi padre era el mejor mecánico de Detroit. Podía diagnosticar un motor solo por el sonido. Murió cuando yo tenía 11. ¿Y tu madre?» «Cáncer, 2 años antes». Richard asimiló la información. La chica era huérfana, y aún así mostraba una pericia que dejaba en ridículo a su equipo millonario. Victoria se acercó, sus tacones resonando con fuerza.
Richard, esto es una locura. ¿Y si es algún tipo de espía corporativa? ¿Y si Grant la envió? ¿Yo mandando la lluvia a Victoria? Exclamó Grant con jovialidad fingida. Dame algo de crédito. Si quisiera sabotear a Richard, sería mucho más sutil. Mientras Amara trabajaba, comenzó a explicar cada paso, en parte para mantener transparencia, en parte porque enseñar la ayudaba a concentrarse. El acoplamiento debe aflojarse en una secuencia específica. Si lo haces mal, generas presión desigual. Eso empeora el desajuste. Es como afinar un piano. No puedes tensar solo una cuerda y esperar armonía. Una de las ingenieras más jóvenes, una mujer llamada Sara, se acercó. ¿Cómo sabes la secuencia de aflojamiento? Eso es información propietaria. Amara sonrió levemente. Rolls-Royce la basó en el antiguo patrón de Pratt Whitney, solo que invirtieron cada tercer perno. Si conoces la historia, conoces el patrón. Durante 20 minutos trabajó en relativo silencio, mientras la multitud crecía en el aeropuerto al correrse la voz de que algo extraordinario estaba ocurriendo. La chica sin hogar y el jet del multimillonario. Parecía un cuento de hadas, excepto que los cuentos de hadas no solían oler a aceite de motor y desesperación. Finalmente, Amara se apartó. Necesito comprobar algo. Sacó de su chaqueta un cuaderno manchado de grasa, una de las pocas pertenencias que había logrado conservar tras meses de vivir en la calle. Las páginas estaban llenas de diagramas, ecuaciones, notas en la letra de su padre y la suya. Foster se inclinó sobre su hombro y soltó un audible jadeo. Estos cálculos son brillantes. Esto es ingeniería a nivel doctoral. Mi padre no tenía un doctorado, respondió Amara en voz baja, pero entendía los motores como los poetas entienden las palabras. Encontró la página que buscaba. Un diagrama de frecuencias armónicas en conjuntos de turbinas. Mira, si el eje se desplaza 2 milímetros, se crea una onda estacionaria a... Hizo un rápido cálculo mental. 8.947 RPM. Eso coincide con la potencia de crucero normal. Richard llevó a Foster a un lado. ¿Tiene razón? Foster asintió lentamente. Llevo 20 años en esto, señor Hawthorne. Esa chica sabe más de resonancia armónica en motores a reacción que la mayoría de mis doctorandos. Entonces, ¿por qué está sin hogar? ¿Por qué no se lo pregunta? Pero Richard no necesitaba preguntar. Había construido su imperio leyendo a la gente, y podía leer la historia de Amara en la forma cuidadosa en que manejaba las herramientas, en la manera reverente en que tocaba el motor, en cómo protegía ese cuaderno como si contuviera las joyas de la corona. Era una chica que lo había perdido todo, excepto el conocimiento, y se había aferrado a ese conocimiento como a un salvavidas en plena tormenta. Bien, anunció Amara, alejándose del motor. La primera fase está completa. El acoplamiento está suelto. Ahora necesito realinear el eje. Pero... vaciló. ¿Pero qué? Exigió Richard. Es un trabajo para 2 personas. Alguien debe sostener el calibrador de alineación mientras ajusto los puntos de montaje. Y debe ser alguien que entienda el sentir del mecanismo. Los instrumentos solo dicen una parte. Los ingenieros se miraron entre sí. Ninguno quería ser quien ayudara a la chica sin hogar que los estaba dejando en evidencia. Lo haré yo, dijo Richard. Todos lo miraron de golpe. Richard Hawthorne, que no había empuñado una llave inglesa desde su juventud, que vestía trajes más caros que un coche, se ofrecía a ensuciarse las manos. Sir Marcus, su asistente, intervino. Su llamada con Tokio puede esperar. Richard se quitó la chaqueta, se la entregó a Marcus y se arremangó. Dime qué debo hacer. Amara lo estudió un instante y luego asintió. Sostén este calibrador contra la carcasa. Cuando te lo diga, presiona con firmeza, pero sin forzar. Lo sentirás cuando esté bien, como una llave que encaja en la cerradura. Mientras trabajaban juntos, surgió una extraña química. Richard, acostumbrado a dar órdenes, se encontró siguiendo las instrucciones tranquilas de Amara. Amara, acostumbrada a ser invisible, se descubrió dirigiendo a un multimillonario. ¿Lo sientes? Preguntó ella cuando el eje se desplazó ligeramente. Sí, es distinto, más suave. Eso es lo que queremos. Sujétalo ahí. Mientras hacía los ajustes finales, Richard preguntó, ¿dónde has estado viviendo? Por ahí. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Apretó otro perno.
Listo. Prueba el calibrador ahora. Richard presionó, y esta vez no hubo resistencia. El calibrador se deslizó suavemente en su lugar. Perfecto, suspiró Amara. Ahora podemos. Un fuerte chasquido la interrumpió. Una de las herramientas de precisión se había roto. Amara la examinó y frunció el ceño. Estaba comprometida. ¿Ves las fracturas? Alguien la apretó demasiado antes. Brad se removió incómodo. Debía estar defectuosa. Pero Amara captó la mirada culpable que intercambió con Foster. También guardó eso en su memoria. La calle le había enseñado que a veces los enemigos más peligrosos eran los que sonreían mientras afilaban sus cuchillos. No importa, dijo. Puedo solucionarlo. Mientras continuaba, el hijo de Richard, Preston, se acercó a su padre. Nos estás humillando. Los amigos de mamá ya están enviando mensajes sobre este circo. Entonces quizá tu madre necesite mejores amigos, respondió Richard sin mirarlo. Estás destruyendo nuestra reputación. ¿Por qué? ¿Para demostrar un punto? No, dijo Richard, observando a Amara trabajar. Para arreglar un avión, pero quizá también para recordar algo que había olvidado. ¿Qué? Que la pericia no siempre viene con credenciales. A veces viene con experiencia, con dolor y con determinación que no se enseña en ninguna universidad. Amara fingió no escuchar, pero sus palabras la calentaron más que la calefacción del hangar. Por primera vez en meses, se sintió vista, no como un problema que resolver ni como una molestia que eliminar, sino como alguien con valor. El motor estaba casi listo para las pruebas. Solo quedaban unos ajustes más, unas cuantas manipulaciones cuidadosas de metal y matemáticas. Pero mientras trabajaba, Amara notó algo más. Arañazos recientes en una línea de combustible que antes no estaban. Alguien había estado manipulando el motor mientras ella buscaba herramientas. Sus ojos encontraron a Grant Ellison, que tecleaba rápidamente en su teléfono, y a Brad, que no dejaba de mirar el reloj. Algo andaba mal. Esto ya no se trataba solo de reparar un motor. Señor Hawthorne, dijo en voz baja, creo que necesitamos hablar en privado. Richard vio la preocupación en sus ojos y asintió. Todos, tomen 5 minutos. Despejen el área inmediata. Mientras la multitud se dispersaba a regañadientes, Amara le mostró los arañazos. Alguien quiere asegurarse de que falle. Si encendemos el motor ahora, parecerá que provoqué una fuga de combustible. El rostro de Richard se oscureció. ¿Estás segura? He visto sabotajes antes. Mi padre perdió su trabajo porque alguien quiso deshacerse de él y lo hizo parecer un error mecánico. Sé cómo se ve un daño deliberado. ¿Puedes arreglarlo? Sí. Pero señor Hawthorne, alguien en este hangar quiere que su avión siga roto. La pregunta es, ¿por qué? Richard miró a través del hangar, a Grant Ellison, luego a su propio equipo. Esa jovencita es una muy buena pregunta, y cuando arregles mi motor, vamos a encontrar la respuesta. Amara asintió y volvió al trabajo. La lluvia seguía golpeando sobre el techo, pero dentro del hangar se gestaba otra tormenta, una que pondría a prueba no solo el conocimiento de Amara, sino su valentía, su integridad y su capacidad de navegar las peligrosas aguas de la riqueza y el poder. La primera chispa de respeto había nacido. Ahora debía cuidar esa llama con cuidado o verla extinguirse por quienes preferían la oscuridad. Los 5 minutos que Richard había dado se alargaron mientras Amara examinaba con cuidado la línea de combustible dañada deliberadamente. Ya había empezado una reparación temporal usando un sellador especializado del viejo kit de su padre, otra de las pocas cosas que había logrado conservar tras meses durmiendo en refugios y edificios abandonados. El hangar se volvió inquietantemente silencioso, con pequeños grupos murmurando en las esquinas, eligiendo bandos en una batalla que aún no comprendían. Richard permanecía a su lado, con las mangas arremangadas, observándola trabajar con una intensidad que ponía nerviosos a los demás. Había construido su imperio reconociendo talento y amenazas por igual, y aquella chica representaba ambas cosas de un modo que aún estaba procesando. El patrón de fractura, explicó Amara en voz baja, pasando un dedo por la línea. Es demasiado preciso. Alguien usó una herramienta de corte especializada. Probablemente mientras todos me miraban trabajar en el acoplamiento, contaron con el caos como cobertura. ¿Cuánto tiempo llevas sin hogar?
Preguntó Richard de repente, como salido de la nada. Las manos de Amara no se detuvieron. 7 meses, 2 semanas, 4 días. Llevas la cuenta, ¿verdad? Aplicó otra capa de sellador con precisión practicada. Cada día cuenta cuando intentas sobrevivir. Cada día es una victoria o una derrota. Antes de que Richard pudiera responder, las puertas principales del hangar se abrieron de golpe. Victoria Hawthorne regresó, esta vez acompañada de alguien que hizo que el estómago de Amara se encogiera de reconocimiento. El detective Raymond Price, de la División de Servicios Juveniles. Ahí está, anunció Victoria triunfante. La fugitiva que ha estado entrando sin permiso en instalaciones privadas por toda la ciudad. El detective Price, un hombre corpulento de ojos amables que contrastaban con su expresión severa, se acercó despacio. Amara Johnson, te he estado buscando. Te perdiste 3 citas con tu trabajadora social. Richard se interpuso entre ellos. La chica está trabajando. Sea lo que sea, puede esperar. Me temo que no puede, señor Hawthorne, replicó Price. Es una menor sin supervisión de un tutor. Hay protocolos. Entonces yo la superviso, dijo Richard con firmeza. Está bajo mi empleo. Victoria soltó una risa amarga. No puedes simplemente reclamar niños al azar, Richard. Esto no es una de tus adquisiciones. Mientras los adultos discutían, Amara siguió trabajando. Había aprendido hacía tiempo que volverse invisible en medio del conflicto era a veces la mejor estrategia, pero sus manos temblaban levemente mientras manipulaba la línea de combustible. Servicios juveniles significaba hogares grupales. Significaba estar encerrada con chicos que le robarían el cuaderno de su padre. Significaba perder la última conexión con su pasado. Grant Ellison intervino suavemente desde su lugar de observación. En realidad, creo que deberíamos preocuparnos más por el problema de responsabilidad aquí. Una menor trabajando en equipos peligrosos sin autorización adecuada. Richard, tu compañía de seguros se dará un festín. ¿Qué te importa a ti, mi prima de seguro, Grant? ¿Desde que empezaste a poner en peligro a los niños por tu ego? Replicó Grant con una falsa preocupación. Detective, creo que debería retirar a la niña de inmediato por su propia seguridad. Amara finalmente levantó la vista. Estoy más segura aquí de lo que he estado en meses. Eso no lo decides tú, dijo Victoria fríamente. Eres una niña. Soy una niña que sabe más de este motor que todo tu equipo de expertos, replicó Amara, sorprendiéndose de su propia audacia. Y ahora mismo, soy la única que puede arreglarlo. Preston, que había estado tecleando furiosamente en un rincón, levantó la vista con una sonrisa burlona. En realidad, eso podría no ser cierto. Papá, Ellison Aerospace acaba de anunciar que enviará a su equipo de respuesta de emergencia. Estarán aquí en menos de 1 hora. Los ojos de Richard se entrecerraron. ¡Qué conveniente! Grant, ¿no sabrás algo de eso? Me ocupo de estar preparado, respondió Grant con suavidad. A diferencia de algunos que apuestan su reputación por niños de la calle, el ingeniero jefe Foster carraspeó. Señor Hawthorne, tal vez deberíamos considerar la oferta del señor Ellison. Solo las cuestiones de responsabilidad. La responsabilidad, interrumpió Amara, poniéndose de pie y limpiándose las manos en un trapo, es que tienen un eje de turbina sutilmente desalineado que está creando vibraciones armónicas a velocidad de crucero. La mayor responsabilidad es que alguien en este hangar dañó deliberadamente la línea de combustible para que pareciera que mi reparación causó una fuga. Y la mayor de todas es que el señor Ellison aquí parece saber demasiado sobre los problemas de su motor antes de que nadie se los diga. El hangar cayó en silencio. La máscara amistosa de Grant se deslizó por un momento, revelando algo más frío debajo. Es una acusación fuerte viniendo de alguien sin credenciales, dijo. No es una acusación, es una observación. Amara sacó su cuaderno y lo abrió en una página cubierta de marcas de tiempo. Usted llegó 43 minutos después que el señor Hawthorne. Mencionó la fusión de Tokio antes de que alguien aquí hablara de ella. Sabía del modelo específico del motor antes de mirarlo. Y su equipo de respuesta de emergencia ya estaba movilizado antes de que el señor Hawthorne decidiera siquiera dejarme intentarlo. El detective Price los miró, con sus instintos claramente activados. ¿Qué está pasando aquí exactamente?
Lo que pasa, dijo Richard despacio, uniendo las piezas, es sabotaje corporativo. Grant, sabías que mi avión estaría en tierra hoy. Pruébalo, desafió Grant. No necesito probarlo. Ella lo hará. Richard asintió a Amara. Continúa tu trabajo. Ella viene conmigo, insistió el detective Price. Las leyes de protección de menores pueden ser eximidas en casos de empleo especializado. Una nueva voz interrumpió. Todos se volvieron para ver entrar a una anciana negra, usando un bastón, pero caminando con dignidad decidida. Amara, niña, me has hecho darte toda una persecución. Los ojos de Amara se abrieron. Señora Washington, jueza Washington, corrigió suavemente la mujer, retirada pero aún capaz de firmar permisos de custodia de emergencia. Se volvió hacia Richard. Señor Hawthorne, entiendo que desea emplear a mi joven amiga aquí. ¿La conoce?, preguntó Richard. Conocí a su padre. James Johnson fue el mejor mecánico que Detroit haya producido y el hombre más honesto que conocí. Arregló el Cessna de mi esposo durante 20 años, a menudo gratis cuando los tiempos eran difíciles. Miró a Amara con ojos cálidos. He estado buscándote desde que huiste del hogar infantil. Querían enviarme a la escuela agrícola, dijo Amara en voz baja. Dijeron que tenía que aprender un oficio práctico. ¿Y arreglar motores a reacción no es práctico? La jueza Washington rió. Detective Price, me haré responsable de Amara. Señor Hawthorne, si está dispuesto a ofrecerle empleo y supervisión, puedo legalizar esto en menos de una hora. Victoria dio un paso al frente. No puedes estar hablando en serio, Richard. Piensa en nuestra reputación. Estoy pensando en ella, respondió Richard fríamente. Estoy pensando en lo que significa rechazar el talento porque viene en un envoltorio inesperado. Estoy pensando en lo que dice de nosotros que confiemos más en credenciales que en capacidad. Y yo estoy pensando, añadió Amara, volviendo al motor, en que tenemos unos 30 minutos para terminar esto antes de que llegue el equipo del señor Ellison y enturbie las aguas. Agarró una llave especializada, pero ésta resbaló de la bandeja de herramientas. Brad la había aflojado antes, esperando que fallara, pero Amara la atrapó en plena caída, sus reflejos afilados por meses de supervivencia. Miró directamente a Brad, que no pudo sostener su mirada. La culpa pesa, dijo simplemente. Mi padre solía decir que te hace temblar las manos. ¿Es por eso que no puedes sostener tus herramientas con firmeza, Brad? El rostro de Brad enrojeció. No sé de qué hablas. La llave dinamométrica que me diste antes estaba mal calibrada. Un 15 de error, suficiente para provocar un fallo, pero lo bastante sutil para parecer un error mío. El espejo tenía una grieta que se habría roto si hubiera aplicado presión. Sabotajes pequeños, pero sabotajes al fin. Foster se apartó de Brad, comprendiendo de repente. Has estado trabajando en nuestra contra. No en su contra, murmuró Brad, solo asegurándome de que las cosas fueran en cierta dirección. ¿Cuánto te pagó Grant?, preguntó Richard bruscamente. El silencio de Brad fue respuesta suficiente. Amara siguió trabajando, ahora con urgencia pero con precisión. El daño real no está en la alineación del eje, dijo. Eso se puede arreglar. El daño real está en la válvula de alivio de presión de la cámara de combustión. Alguien la reemplazó por una diseñada para temperaturas más bajas. Fallaría catastróficamente en altitud. Richard se quedó muy quieto. Eso podría haberte matado. Sí. Amara sostuvo su mirada con firmeza. Esto no se trata solo de dejar en tierra su avión, señor Hawthorne. Alguien quería asegurarse de que, cuando volara otra vez, fuera por última vez. La compostura de Grant finalmente se quebró. Eso es una acusación escandalosa. Exijo. No exiges nada. En mi hangar, lo cortó Richard. Jueza Washington, detective Price, creo que necesitamos tener una conversación diferente sobre crimen y castigo aquí. Mientras los adultos estallaban en discusiones y acusaciones, Amara siguió trabajando. Tenía 20 minutos ahora, quizá menos. La voz de su padre resonaba en su memoria. Cuando el mundo se vuelve ruidoso, niña, es cuando más precisa debes ser. Déjalos gritar. Tú solo arregla lo que está roto. Retiró la válvula comprometida, examinándola bajo su linterna. El número de pieza había sido limado, pero reconoció la fabricación inferior. Sus dedos volaron entre las herramientas, seleccionando, ajustando,
corrigiendo. Preston se acercó con cautela. ¿Cómo haces eso? Mantenerte concentrada cuando todo se desmorona. Amara lo miró de reojo. Cuando has perdido todo lo que importa, aprendes a aferrarte fuerte a lo que haces en el momento. Es lo único que tienes. Yo nunca he perdido nada, admitió Preston en voz baja. Entonces eres afortunado, replicó Amara sin amargura. Pero también significa que nunca has tenido que descubrir lo fuerte que realmente eres. Encontró una válvula de repuesto en el inventario, la correcta, escondida detrás de piezas inferiores, colocadas deliberadamente al frente. Mientras la instalaba, explicó cada paso a Preston, que por primera vez en su vida se sintió genuinamente interesado. ¿Ves cómo encaja? Tiene un tacto específico cuando está bien. Ni demasiado apretado, ni demasiado flojo. Como un apretón de manos. Firme, pero sin aplastar. Mi padre nunca me enseñó nada de esto, dijo Preston. Te está enseñando ahora, respondió Amara, asintiendo hacia Richard, que vigilaba su trabajo, protegiéndola en medio del caos. Te está enseñando que el mérito importa más que la apariencia. Las discusiones habían llegado a un clímax cuando Amara se apartó del motor y anunció: listo para prueba inicial. El hangar quedó en silencio. Todos, desde la furiosa Victoria hasta el culpable Brad y el intrigante Grant, se volvieron a mirar. Despejen el área alrededor del motor, ordenó Amara con tranquila autoridad. La distancia mínima de seguridad es de 30 pies para pruebas en tierra. Richard dio la orden y la gente se apartó. Amara se dirigió al panel de control del motor, el cuaderno de su padre bajo el brazo. Se veía tan pequeña allí, una niña entre gigantes, pero había algo en su porte que inspiraba respeto. Iniciando secuencia de arranque, anunció. Sus dedos se movieron con destreza. Presión de combustible nominal. Sistemas eléctricos en línea. Comenzando secuencia de ignición en 3, 2, 1. El motor cobró vida. Primero un susurro, luego un zumbido, después un rugido creciente que llenó el hangar con el sonido de poder controlado con precisión. Las pantallas de monitoreo se iluminaron. Todo en verde, todo dentro de los parámetros normales. Durante 30 segundos, el motor funcionó perfectamente. Luego Amara lo apagó, el ruido disminuyó hasta que solo quedó el tic-tic del metal enfriándose. El silencio fue ensordecedor. Lentamente Richard comenzó a aplaudir. El sonido resonó en el hangar, solitario al principio. Luego se unió la jueza Washington, después Preston, incluso algunos de los mecánicos que antes la habían ridiculizado. El aplauso creció hasta llenar el espacio, envolviendo a Amara como una ola. Pero ella no sonrió. No todavía. Esa fue solo la prueba inicial, dijo, alzando la voz para ser escuchada. La verdadera prueba es la de operación sostenida con carga. Pero hay un problema. El aplauso murió. ¿Qué problema?, preguntó Richard. Amara caminó de regreso al motor y señaló una sección cerca del colector de combustible. Esto no estaba aquí antes. Alguien agregó una línea secundaria de combustible mientras discutíamos. Está diseñada para parecer parte de mi reparación, pero no lo es. Si corremos el motor a plena potencia, producirá una pulverización de combustible que parecerá un fallo catastrófico. Grant dio un paso adelante agresivamente. Esto es ridículo. Obviamente está encubriendo sus propios errores. Señor Ellison, interrumpió el detective Price, voy a pedirle que retroceda. Esto ahora es una escena del crimen. ¿Escena del crimen?, rió nervioso Grant. ¿Por qué delito? Intento de asesinato para empezar, respondió Price. Si lo que dice esta joven es cierto, alguien intentó provocar una falla fatal en la aeronave. Eso es jurisdicción federal. Como si fuera un guión, las puertas del hangar se abrieron de nuevo. Esta vez no fue el equipo de Grant, sino investigadores federales. Richard había hecho una llamada mientras todos estaban distraídos. Señor Ellison, dijo el investigador principal mostrando su placa, necesitamos hacerle unas preguntas. Mientras interrogaban a Grant, Amara retiró con cuidado la falsa línea de combustible. Trabajó en silencio, el público observando cada movimiento suyo. Cuando terminó, se volvió hacia Richard. Está listo. Pero, señor Hawthorne, debe saber que quien hizo esto lo ha estado planeando desde hace mucho tiempo. No se trata solo de un avión ni de un negocio.
Richard asintió con gesto sombrío. Empiezo a entenderlo. ¿Puedes dejarlo listo para volar? Puedo dejarlo seguro, corrigió Amara. Listo para volar requiere una inspección completa y certificación. Pero seguro, sí. El motor funcionará. Cierto. Entonces hazlo. Mientras Amara volvía al trabajo, Victoria se acercó a su marido. Richard, me voy. Este circo, esta demostración tuya. Es demasiado. Es necesario, respondió Richard sin mirarla. Necesario. ¿Confiar nuestras vidas a una niña sin hogar es necesario? Reconocer el talento, sin importar su origen, es necesario. Proteger a los denunciantes es necesario. Hacer lo correcto, incluso cuando incomoda, es necesario. Victoria negó con la cabeza. ¿Has cambiado? No, dijo Richard, observando a Amara trabajar. Estoy recordando quién era antes de convertirme en lo que somos. Victoria se fue sin decir nada más, sus tacones alejándose en el silencio. Preston permaneció junto a su padre. Mamá no va a volver, ¿verdad? Probablemente no. ¿Y estás bien con eso? Richard meditó la pregunta. Estoy bien con ser alguien a quien puedas respetar. Preston asintió despacio, y luego, para sorpresa de ambos, dijo, Enséñame. Me gusta cómo ella me enseña. Quiero entender lo que construiste, no solo heredarlo. Por primera vez en años, Richard puso un brazo sobre los hombros de su hijo. Mientras tanto, Amara terminó sus últimos ajustes. Pidió otra prueba, más larga y exhaustiva. El motor funcionó 5, 10, 15 minutos. Todo perfecto. Pero al apagarlo notó algo que la heló. Humo, apenas un hilo, de una sección que no había tocado. ¡Todos atrás! ¡Ahora!, gritó. La evacuación fue rápida. Amara tomó un extintor y se acercó con cuidado. El humo provenía de un dispositivo incendiario activado por temporizador. Rudo pero eficaz. De verdad querían destruir este avión, dijo desarmando el artefacto con manos firmes. Este era el plan de respaldo. Si el fallo del motor no funcionaba, esto lo haría. El investigador federal examinó el dispositivo. Esto es evidencia de conspiración, señor Hawthorne. Necesitamos poner su avión bajo custodia. Después, respondió Richard con firmeza, después de que ella termine lo que empezó. Señor, no puedo permitirlo. Puede y lo hará, interrumpió la jueza Washington. Esta niña arriesgó su vida para evitar una tragedia. Lo mínimo es dejarla terminar su trabajo. El investigador aceptó a regañadientes. Al ponerse el sol, Amara hizo sus reparaciones finales. El sabotaje había sido extenso, pero reversible. Cada corrección fue observada, documentada y fotografiada. Ya no era solo reparación, era evidencia. Grant Ellison fue arrestado, pero alcanzó a decir, ¿crees que ganaste, Richard? Esto es más grande de lo que sabes. Yo solo soy una pieza de un juego mayor. Entonces encontraremos a los demás jugadores, respondió Richard con frialdad. Brad, el mecánico sobornado, se derrumbó. Amenazó a mi familia, lloró. Dijo que si no ayudaba, mis hijos sufrirían. Nunca quise que nadie saliera herido. Pero alguien pudo haber muerto, dijo Amara en voz baja. Mi padre siempre decía que los pequeños compromisos llevan a grandes tragedias. Al anochecer, Amara terminó. El motor no solo estaba reparado, estaba mejor que antes. Había corregido fallos acumulados durante años, ignorados por todos. Está hecho, anunció. Richard se acercó. Pon tu precio. Ya lo hice. Una cena. Eso no basta. Salvaste mi vida. Probablemente la de mi hijo también. No quiero su dinero, señor Hawthorne. Quiero otra cosa. Nómbralo. Un trabajo, de verdad, con formación y certificación. Quiero terminar lo que mi padre empezó a enseñarme. Quiero convertirme en la ingeniera que él siempre creyó que podía ser. Richard le tendió la mano. Trato hecho, pero primero la cena, y no cualquiera. Comerás en mi mesa, en mi casa, como mi invitada de honor. Nuestra invitada de honor, añadió Preston. Mientras se estrechaban la mano, el millonario, su hijo y la niña sin hogar, que los había salvado. El motor detrás de ellos se enfriaba en el aire nocturno. Algo roto había sido restaurado. Algo peligroso había sido hecho seguro. Pero Amara sabía que no había terminado. La advertencia de Grant resonaba en su mente. Había otros jugadores, otros juegos. El motor estaba reparado,
Pero la gran máquina de la corrupción corporativa seguía funcionando. La jueza Washington se acercó apoyada en su bastón. «Tu padre estaría tan orgulloso, niña». «Me enseñó a arreglar cosas», respondió Amara. «Pero creo que el señor Hawthorne va a enseñarme otra cosa». «¿Qué cosa?» «A luchar contra quienes rompen las cosas». «A propósito». Richard oyó y asintió con gesto grave. «Esa es una lección que aprenderemos juntos». Antes de salir, Amara miró una última vez el motor. En su superficie pulida vio su reflejo, distorsionado pero reconocible. Ya no era la misma chica que había entrado buscando refugio de la lluvia. Ahora era alguien que importaba, cuyo conocimiento tenía valor. Alguien capaz de enfrentarse al poder y vencer. Pero también vio sombras tras su reflejo. Los otros jugadores de los que habló Grant. El juego más profundo que aún se estaba jugando. «Señor Hawthorne», dijo de pronto, «tenemos que revisar sus otros aviones. Si sabotearon este, podrían haber saboteado más. Puede que no se trate de un avión, sino de toda su flota». El rostro de Richard palideció. Llamó de inmediato a su equipo de seguridad, ordenando inspecciones inmediatas. Mientras esperaban la confirmación, Amara se permitió un instante de orgullo. Había hecho lo que su padre le enseñó, arreglar lo roto. Pero más aún, había desenmascarado a quienes rompen las cosas a propósito. La lluvia había cesado. A través de las ventanas del hangar empezaban a verse estrellas. Amara pensó en su padre, esperando que pudiera ver lo que había logrado. «Gracias», susurró al recuerdo de él, «por enseñarme a escuchar». El motor estaba ahora en silencio, pero listo. Listo para volar. Listo para elevarse. Listo para llevar a sus pasajeros con seguridad. Igual que Amara. Ya no estaba atada a tierra. Ya no estaba rota. Estaba lista para levantarse. Los investigadores apenas se habían llevado a Grant Ellison cuando Amara notó algo que le heló el estómago. El motor que acababa de reparar hacía un sonido sutil, casi imperceptible, pero incorrecto. Levantó la mano bruscamente y todos en el hangar se quedaron inmóviles. «Nadie se mueva», ordenó con una autoridad imposible para alguien de su edad. «Algo ha cambiado». Se acercó al motor lentamente, como a un animal herido. Allí, una fina línea de combustible formándose en una unión que minutos antes estaba perfecta. Pero no era producto de su trabajo. El corte era demasiado fresco, demasiado deliberado. «Atrás, ahora». Amara golpeó el botón de emergencia. El sistema de ventilación rugió despejando los vapores. «Señor Hawthorne, necesitamos las grabaciones de seguridad de los últimos 10 minutos. ¿Alguien sigue aquí?» Richard tensó la mandíbula y dio órdenes a su equipo. Amara examinó la línea comprometida bajo una luz de bolígrafo. El corte era quirúrgico, hecho con una hoja especial que dejaba residuos metálicos. «Esto no es trabajo de Brad», anunció. «Él es descuidado cuando está nervioso. Esto es profesional». El jefe de mecánicos, Foster, dio un paso al frente agresivo. «¿Dices que uno de nosotros hizo esto?» «Después de todo lo que pasó?» «Digo», respondió Amara con calma, girando la pieza bajo la luz, «que quien lo hizo es zurdo. Tiene herramientas de grado quirúrgico y sabía exactamente dónde cortar para que pareciera una falla por calor. La hoja entró en un ángulo de 17 grados. Eso es memoria muscular de alguien que lo ha hecho muchas veces». Preston grababa todo con su teléfono, documentando pruebas que serían cruciales. Mientras tanto, el sistema de seguridad seguía caído. El encargado del hangar tartamudeó. «La ventana de mantenimiento ocurre todos los días a las 6 p.m. durante 15 minutos. «Conveniente», dijo Richard con frialdad. «¿Quién sabe de esa ventana?» «Solo el personal senior». Y el rostro del encargado palideció. «Y nuestros contratistas de mantenimiento». El guardaespaldas personal de Richard, un ex Navy SEAL llamado Marcus Torres, regresó de la sala de servidores con un portátil. «¿Señor Hawthorne?» El sistema principal estaba caído, pero el respaldo captó algo. Borroso, pero algo. Todos se apiñaron frente a la pantalla. Una figura con chaqueta oscura se movía cerca del motor, el rostro cubierto por una capucha. Pero Amara notó algo que los demás pasaron por alto. La forma en que sostenía la herramienta, la postura precisa. «Ese no es nadie del personal de tierra», dijo. «Miren la posición de la muñeca. Es alguien entrenado en trabajo de precisión,
médico o de ensamblaje electrónico. Foster retrocedió de golpe. Esto es una locura. Voy a llamar a mi representante sindical. No vamos a quedarnos aquí para ser acusados. Nadie se va, ordenó Richard. No hasta que resolvamos esto. No puede retenernos prisioneros, protestó Foster. La jueza Washington, que había estado observando en silencio, intervino. En realidad, dado que esto ahora es una escena de crimen federal, con un posible peligro en curso, el señor Hawthorne tiene pleno derecho a mantener la seguridad del lugar hasta que regrese la fuerza de orden. Mientras los adultos discutían, Amara se fijó en algo. Una técnica junior llamada Lily Chun jugueteaba nerviosamente con las manos y tenía un pequeño corte en la palma izquierda, fresco, como de haber manipulado algo filoso hacía poco. Pero Lily no era zurda. Amara la había visto trabajar antes. Era diestra, lo que significaba que había sido forzada. Amara le susurró a Richard: «Mírala. Alguien la obligó». Richard siguió la mirada de Amara hacia Lily, que lucía aterrada. Se acercó con suavidad, su presencia autoritaria volviéndose conciliadora. «Lily, sea lo que sea con lo que te hayan amenazado, podemos protegerte». Lily rompió en llanto. «Tienen a mi hija. Se llevaron a Emma de la guardería. Dijeron que si no cortaba la línea justo donde marcaron». «¿Qué? ¿Qué?». El hangar estalló en un murmullo. Richard llamó de inmediato al FBI, mientras Marcus Torres coordinaba con la policía local. En minutos se emitió una alerta Amber para Emma Chun, de 5 años. Amara se acercó a Lily. «¿Dónde marcaron la línea?». Lily, con manos temblorosas, sacó su teléfono y mostró una foto que alguien le había enviado. En ella se veía el motor con una marca precisa, pero Amara notó algo en el reflejo sobre la superficie pulida del motor. Un rostro parcial. «Preston, ¿puedes mejorar esto?», preguntó. Preston, sorprendiendo a todos con sus habilidades técnicas, usó una aplicación para agudizar la imagen. El reflejo se hizo más claro. Todos lo reconocieron. «Es Mitchell Graves», dijo Richard, su voz gélida. «El asistente personal de Grant. Estuvo aquí antes, durante la inspección inicial. Nunca se fue». Amara comprendió. Llevaba escondido en el hangar todo el tiempo, orquestándolo todo. Un ruido en la pasarela de mantenimiento hizo que todos miraran hacia arriba. Una figura salió corriendo hacia la salida de emergencia. «¡Es él!», gritó Lily. «Ese es el hombre que me mostró la foto de Emma». Marcus se movió con eficacia entrenada, pero Mitchell ya tenía ventaja. Abrió la salida de emergencia y sonaron las alarmas por toda la instalación. «No llegará lejos», dijo Richard. «El aeropuerto está cerrado». Pero Amara ya se movía. «Señor Hawthorne, si fue lo bastante listo para esconderse aquí todo el día, también lo fue para tener un plan de escape. Los túneles de mantenimiento conectan con la antigua Terminal B. Está cerrada por renovaciones. Es el lugar perfecto». Y ya estaba corriendo, con el conocimiento de instalaciones industriales adquirido tras años de buscar refugio en lugares similares. Richard y Marcus la siguieron, junto a Preston, que se negó a quedarse atrás. El túnel era oscuro y estrecho, lleno de tuberías y conductos eléctricos, pero Amara avanzaba como si perteneciera allí, siguiendo señales sutiles. Polvo removido, una huella fresca en una válvula, el olor persistente de un caro perfume fuera de lugar. Emergieron en la terminal abandonada y encontraron a Mitchell Graves intentando forzar una puerta hacia el garaje. Se giró y sacó un arma. «¡Atrás! Voy a salir de aquí con la ubicación de una niña secuestrada», dijo Richard con frialdad. «No lo creo. No entiendes», rió Mitchell con amargura. «Esto no se trata de ti, Hawthorne. Tú eras solo daño colateral. Grant iba a quedarse con tus contratos, usar tus rutas para enviar cosas que no debían enviarse. ¿Tienes idea del dinero que eso mueve?». «No me importa el dinero», respondió Richard. «¿Dónde está la niña?». «A salvo. Por ahora. Pero si no hago una llamada en 10 minutos, eso cambia». Amara dio un paso al frente. «Mientes. Estás sudando». «¿Qué?». «Mi padre me enseñó a leer motores, pero la calle me enseñó a leer personas. Sudas por miedo, no por control. No tienes a Emma, alguien más la tiene. Y estás tan asustado como nosotros». La compostura de Mitchell se resquebrajó. «Me matarán si hablo». «Te matarán de todos modos», replicó Amara. «Ahora eres un cabo suelto. Grant está arrestado.
El plan fracasó. ¿Qué crees que hacen con los cabos sueltos? La pistola temblaba en su mano. En ese instante de duda, Marcus actuó. El arma voló y Mitchell quedó reducido en el suelo. Emma está en el viejo almacén Riverside, alcanzó a decir. Distrito 7. La tienen hasta las 9 p.m. si no confirmo que el trabajo está hecho. Richard ya estaba informando al FBI. 20 minutos después llegó la noticia. Emma había sido rescatada sana y salva. En el hangar, Lily colapsó de alivio al enterarse. Amara se sentó a su lado, brindándole un silencio reconfortante. Ella sabía lo que era perderlo todo y la indescriptible paz de recuperar algo invaluable. Gracias, susurró Lily. Gracias por darte cuenta, por comprender. Nos cuidamos unos a otros, respondió Amara. Eso siempre decía mi padre. Los trabajadores, los mecánicos, los que hacemos el trabajo real. El hangar se transformó en un centro de investigación forense. Agentes del FBI entrevistaban a todos, mientras Amara documentaba cada caso de sabotaje en el motor. Pasada la medianoche, insistía en continuar bajo las luces fluorescentes. Reconstruyó el sistema de combustible junto a Lily y 2 técnicos voluntarios. Tommy Morrison, un veterano de Vietnam con 40 años de experiencia, y Marcus Williams, un joven recién certificado. Cadena de custodia, explicaba Amara mientras montaba un sistema meticuloso. Cada pieza que retiremos se fotografía, embolsa, etiqueta y firma. Ya no estamos solo reparando un motor, estamos construyendo un caso federal. Richard no se apartaba de su lado, salvo para revisar el progreso de la investigación. Su hijo Preston también se había quedado, sorprendiendo a todos con su utilidad al catalogar piezas, mantener la documentación y hacer preguntas inteligentes. Montaron un enlace de video. 3 de los otros aviones de Richard mostraban sabotajes similares, programados para fallar en distintos momentos de los próximos meses. Dios mío, susurró Richard. Si no lo hubiera encontrado, habrías estado arruinado en menos de un año, concluyó Amara. Quizá muerto, según qué avión fallara. La jueza Washington, que aún permanecía, negó con la cabeza. Esto es terrorismo corporativo. Grant Ellison no solo intentaba robar un negocio, estaba dispuesto a matar por ello. Grant era un simple gerente intermedio, dijo Mitchell Graves, ahora bajo custodia del FBI. Había pasado la noche intentando negociar. ¿Quieren saber quién está realmente detrás? Miren quién se beneficia controlando las rutas de aviación privada en la costa este. Pregúntense qué más puede transportarse en aviones que supuestamente solo llevan ejecutivos. La expresión del agente del FBI se ensombreció. ¿Hablas de trata? Hablo de una red que hace que Grant Ellison parezca un ratero de poca monta. Pero quiero inmunidad antes de decir más. Eso no lo decidimos nosotros, respondió el agente. Pero nos aseguraremos de que el fiscal sepa que cooperaste. Al acercarse el amanecer, Amara hizo sus reparaciones finales. Cada componente saboteado había sido reemplazado, cada sistema revisado 3 veces. Estaba agotada, sosteniéndose solo con determinación, pero no se detendría hasta que todo fuera perfecto. Necesitas descansar, dijo Richard. Necesito terminar, replicó Amara. Tu avión, tus otros aviones, todos deben estar listos para una inspección completa de la FAA. No podemos darle a nadie una excusa para dejar en tierra tu flota. ¿Por qué te importa tanto? Esta no es tu lucha. Amara se detuvo en su trabajo, considerando la pregunta. Mi padre murió porque alguien decidió que era prescindible. Alguien con poder pensó que la vida de un mecánico negro no importaba si eso significaba ahorrar dinero en pensiones. Lo despidieron 6 meses antes de que se consolidara su jubilación, sabiendo que estaba enfermo, sabiendo que no podía pagar tratamiento sin seguro. Así que sí, esta es mi lucha. Cada vez que alguien con poder intenta destruir vidas por beneficio propio, es mi lucha. Richard guardó silencio un momento. Tu padre estaría orgulloso de ti. Estaría orgulloso de que esté usando lo que él me enseñó. Pero creo que estaría más orgulloso de que no lo esté usando sola. Ella señaló al equipo a su alrededor. Lily, Tommy, Marcus, Williams, incluso Preston. Somos más fuertes juntos. Grant y su gente contaban con que todos estuvieran aislados, asustados, cuidando solo de sí mismos. No contaban con que nosotros cuidaríamos los unos de los otros. Cuando salió el sol,
Bañando el hangar en luz dorada, llegaron los inspectores de la FAA. Fueron minuciosos, escépticos y nada impresionados por la riqueza e influencia de Richard. Pero no podían discutir con el trabajo de Amara. Cada reparación era perfecta, cada documento completo. He estado inspeccionando aviones durante 20 años, dijo el inspector principal. Este es el trabajo de reparación más exhaustivo que he visto. ¿Quién es tu mecánico jefe? Richard señaló a Amara. Ella. El inspector la miró con escepticismo. Es una niña. Es una prodigio, corrigió el juez Washington. Y acaba de salvar no solo esta aeronave, sino potencialmente cientos de vidas. El inspector examinó el trabajo de Amara con más atención, haciéndole preguntas técnicas cada vez más complejas. Ella respondió cada una con precisión y claridad, a menudo dando más detalles de los que él esperaba. Necesitas estar en la escuela, dijo finalmente. Con un talento así, deberías estar en MIT o Caltech. Primero necesito terminar de aprender lo que mi padre empezó a enseñarme, respondió Amara. Experiencia en el mundo real y luego educación formal. Ese es el orden correcto, dijo el inspector Hawthorne. Si la estás empleando, necesito ver la documentación adecuada. Permisos de trabajo, disposiciones educativas, todo. Lo tendrá todo antes de que termine la jornada, le aseguró Richard. Cuando el inspector firmó el certificado de aeronavegabilidad, Amara por fin se permitió un momento de agotamiento. Se dejó caer pesadamente en un carrito de herramientas, su energía finalmente agotada. Preston le trajo una taza de café y un sándwich de la cafetería del aeropuerto. Los abogados de mamá llamaron. ¿Quieres saber si vas a vivir con nosotros? Amara lo miró sorprendida. Tu madre me odia. Mi madre se fue. Se fue a casa de su hermana en California. Dice que no vivirá en una casa donde papá valore a extraños más que a la familia. La voz de Preston era objetiva, pero Amara pudo escuchar el dolor debajo. Lo siento. No lo sientas. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre defender algo más que las ganancias. Eso vale más que una madre que solo se preocupaba por las apariencias. Richard se acercó a ellos. Amara, tenemos que hablar de tu futuro. La oferta de trabajo sigue en pie, pero necesitas estabilidad, educación, aprope. Omar, no seré tu caso de caridad, dijo Amara con firmeza. No lo serás. Serás mi aprendiz con un contrato completo, salario y beneficios. La jueza Washington ha aceptado ser tu tutora legal, si te sientes cómoda con eso. Vivirás en el apartamento del garaje de su casa. Es pequeño, pero privado. Continuarás tu educación mediante una combinación de tutorías y formación práctica. Y me ayudarás a entender cómo dejamos pasar todas estas señales de sabotaje. Amara, piensa en esto. ¿Qué pasa con Lily y los demás que ayudaron esta noche? Lily ha sido ascendida a técnica senior con aumento y beneficios completos. Tommy y Marcus reciben ascensos similares. También estamos estableciendo un programa de protección para denunciantes en toda la empresa. Nadie debería tener que elegir entre su trabajo y su conciencia. ¿Y la red de Grant, la gente que mencionó Mitchell? La expresión de Richard se endureció. El FBI está con eso, pero sospecho que esto es solo el comienzo. Hemos destapado algo más grande que el sabotaje corporativo. ¿Estás preparada para eso? Amara se levantó. A pesar del cansancio, caminó hasta el motor reparado y apoyó su mano en la superficie fría del metal. En su reflejo pulido se vio a sí misma, cansada, sucia, pero intacta. También vio al equipo detrás de ella, las personas que habían trabajado toda la noche para arreglar las cosas. Mi padre solía decir que reparar cosas es un trabajo noble, pero prevenir que se rompan en primer lugar, ese es el verdadero reto. Se volvió hacia Richard. Estoy preparada. Cuando llegó el turno de la mañana al hangar, ya se había corrido la voz de lo ocurrido. Trabajadores que nunca se habían hablado antes estaban conversando, compartiendo inquietudes, atentos a señales de problemas. La cultura de silencio que había permitido el sabotaje se estaba desmoronando. Mitchell Graves, bajo custodia federal, había empezado a dar nombres y detalles. La red era extensa, alcanzaba organismos reguladores, empresas de mantenimiento, incluso el control de tráfico aéreo. Pero con cada revelación, los investigadores se acercaban más a la verdad. Vamos a necesitar más que un motor reparado para luchar contra esto,
dijo Richard. Por suerte tienes más de un avión, replicó Amara. Y ahora tienes un equipo que sabe qué buscar. Mientras se preparaban para salir del hangar, Amara iba a tener su primer verdadero descanso en una cama decente en meses. Richard, a enfrentarse a la tormenta mediática que se avecinaba, lo presionaba para empezar a aprender el negocio de verdad, en lugar de solo heredarlo. El motor reparado quedaba como testimonio de lo que era posible, cuando el valor se unía a la habilidad, cuando el poder protegía la verdad en vez de reprimirla. El sol ya estaba alto, atravesando las ventanas del hangar. En algún lugar de la ciudad, Grant Ellison estaba siendo procesado en custodia federal. En otro, su red se apresuraba a borrar huellas. Pero aquí, en este hangar, algo había cambiado fundamentalmente. Una cosa más, dijo Amara cuando llegaron a la puerta. Deberíamos hacer un vuelo de prueba completo. No solo pruebas de motor, un vuelo real. Es la única forma de estar completamente seguros. Richard asintió. Mañana. Se supone que el clima estará despejado. Estarás a bordo, por supuesto. No me lo perdería, dijo Amara. Y más en voz baja. Mi padre nunca pudo volar en los aviones que reparaba. Siempre decía que algún día lo haría. Mañana volaré por los dos. La mañana del vuelo de prueba amaneció clara y fresca, con visibilidad que se extendía por millas. Amara estaba en el hangar a las 5 de la mañana. Apenas había dormido, a pesar de la cama cómoda en casa de la jueza Washington. Pasó la noche revisando cada sistema, cada conexión, cada posible punto de fallo. En su mente estaba abierto el cuaderno de su padre sobre el banco de trabajo, en la página donde había escrito: un avión en vuelo es poesía en movimiento, pero primero debe cantar. En tierra, el hangar estaba más concurrido de lo habitual. Agentes del FBI mantenían presencia. Periodistas se reunían al otro lado de la valla, y toda la junta directiva de Richard había llegado para presenciar lo que sería un triunfo o una catástrofe para la empresa. ¿Nerviosa?, preguntó Preston, acercándose con 2 tazas de café. Se veía distinto. Ya no llevaba ropa de diseñador, sino unos prácticos pantalones caqui y un simple polo. Muerta de miedo, admitió Amara, aceptando el café con gratitud. Una cosa es reparar un motor. Otra es poner vidas en juego con tu trabajo. ¿Pero estás segura de que es seguro? Lo estoy. He hecho todo lo posible para que sea seguro. Pero mi padre me enseñó que la certeza y la arrogancia están separadas por una línea muy delgada. Richard llegó con el capitán James Sullivan, el piloto de pruebas, un ex coronel de la Fuerza Aérea con 30 años de experiencia. Sullivan había insistido en revisar personalmente todo el trabajo de Amara antes de aceptar volar. Señorita Johnson, dijo Sullivan, extendiendo la mano. Llevo 3 décadas volando y nunca había visto una documentación tan completa como la suya. Escribes como alguien que entiende que la claridad es cuestión de vida o muerte. Lo es, respondió Amara simplemente. Mientras se preparaban para la revisión previa al vuelo, un alboroto en la entrada del hangar atrajo su atención. Grant Ellison estaba siendo llevado por agentes federales, no como prisionero esta vez, sino como testigo. Su traje caro había desaparecido, sustituido por un mono del Centro de Detención Federal. Su arrogancia habitual se había desmoronado en algo desesperado. «Quiero hacer un trato», anunció Grant a los agentes del FBI, lo bastante alto para que todos lo oyeran. «Cooperación total a cambio de cargos reducidos. Les daré a todos, toda la red». El agente principal del FBI no parecía impresionado. «¿Intentaste matar gente, Ellison?» «Yo solo era el financiero». Mitchell Graves manejaba la parte técnica, pero las órdenes venían de arriba. Thomas Ashford, el ejecutivo farmacéutico. William Cross, del consorcio naviero. El jefe de gabinete del senador Harrison. Usan la aviación privada para mover cosas. Drogas, armas, personas. Las rutas de Richard eran perfectas para sus necesidades. Richard dio un paso al frente, su rostro tallado en piedra. «Intentaste asesinar a mi hijo y a mí por unos narcotraficantes». «No entienden la magnitud», dijo Grant desesperado. «Hablamos de miles de millones. Tienen jueces, reguladores, comisionados de policía. Si no coopero, estoy muerto en una semana». «Entonces será mejor que hables rápido», dijo el agente del FBI, llevándoselo. Amara observó el intercambio y luego volvió al avión. «Deberíamos retrasar el vuelo si hay más implicados». «No»,
dijo Richard con firmeza. Volamos. Les mostramos que sus intentos fracasaron. El miedo es lo que quieren. El capitán Sullivan asintió. Estoy de acuerdo. Además, el FBI tiene este lugar más blindado que Fort Knox. Si no estamos seguros aquí, no lo estaremos en ningún lado. Comenzaron la inspección previa al vuelo, con Amara liderando una revisión metódica de cada sistema. Ella presionaba y leía cada ítem mientras Lily verificaba las lecturas. Tommy Morrison y Marcus Williams revisaban los componentes externos. Se había convertido en un esfuerzo de equipo, todos entendiendo su papel. Sistema de combustible revisado y limpio. Hidráulica, presión nominal. Eléctrico, todos los sistemas en verde. Mientras avanzaban por la lista, Amara notó algo. Una vibración diminuta en el tren de aterrizaje izquierdo. Se arrodilló, pegando el oído contra el puntal. «Silencio todos», ordenó. En el silencio lo escuchó. Un clic débil que no debía existir. Tomó una llave y abrió con cuidado el panel de inspección. Dentro, envuelto alrededor de la línea hidráulica, había un dispositivo no más grande que una caja de fósforos. «¡Despejen el área!», gritó. «Escuadrón antibombas, ya». La evacuación fue rápida y profesional. En minutos llegó el equipo y extrajo con cuidado el artefacto. No era explosivo. Era peor, un cortador de línea hidráulica diseñado para activarse a una altitud específica. «Si se hubiera activado durante el aterrizaje», dijo el capitán Sullivan, con el rostro pálido, «el tren se habría colapsado. Y el avión se habría salido de la pista», terminó Amara. «Probablemente contra la terminal». El teléfono del agente del FBI sonó. Escuchó y su expresión se ensombreció. 3 arrestos más. Trabajadores de mantenimiento en otros aeropuertos. Todos conectados con la red de Grant. Esto fue coordinado. Sabían que íbamos a inspeccionar todo, así que colocaron los dispositivos en el último momento. «¿Cuántos más hay?», exigió Richard. «No lo sabemos». Amara se puso de pie, la mandíbula firme de determinación. «Entonces, inspeccionamos todo de nuevo. Cada tornillo, cada cable, cada superficie. Y esta vez usamos los métodos antiguos, manos y ojos, no solo escáneres. Durante 3 horas más buscaron. Encontraron 2 dispositivos adicionales. Uno en la bahía de aviónica, otro en el tanque de combustible. Cada hallazgo era como desactivar una parte de una bomba mayor. Finalmente, cerca del mediodía, Amara declaró limpio el avión. Pero no se conformó solo con su palabra. «Quiero que Tommy y Marcus hagan una revisión independiente y que el capitán Sullivan verifique su trabajo. Triple redundancia». «Eso tomará otras 2 horas», protestó alguien. «Entonces tomará 2 horas», dijo Richard. «Lo haremos bien». Mientras continuaban las inspecciones adicionales, llegaron visitantes inesperados. 3 chicas negras jóvenes, adolescentes como Amara, acompañadas por una trabajadora social. Se quedaron en la entrada del hangar, con expresión de duda. «¿Puedo ayudarlas?», preguntó Richard. La mayor, quizá de 16 años, dio un paso al frente. «Oímos hablar de ella, de Amara, de cómo arregló el avión. Nosotras. Venimos del mismo refugio del que ella huyó. Queríamos ver si era cierto». Amara se acercó a ellos lentamente. Reconoció la mirada en sus ojos, esa mezcla de esperanza e incredulidad, de que algo bueno pudiera sucederles a niños como ellos. «Es cierto», dijo simplemente. «Pero no es magia, es conocimiento. Conocimiento que mi padre me dio antes de morir. ¿Podríamos aprender también?», preguntó el más joven, de unos 13 años. Richard y el juez Washington se miraron. Una idea empezaba a tomar forma. «¿Y si pudiéramos?», dijo Richard. «Juez Washington, ese programa educativo que mencionó. ¿Y si lo ampliáramos?». Y así, mientras continuaban las inspecciones finales, se sembraron las semillas de algo más grande. La iniciativa, si usted lo permite, acabaría convirtiéndose en un programa completo de becas, enseñando mantenimiento aeronáutico a chicos de orígenes como el de Amara. Pero eso era el futuro. Primero tenían que sobrevivir al presente. A las 2 p.m., el capitán Sullivan declaró que estaba satisfecho. El avión era tan seguro como el esfuerzo humano podía hacerlo. Pero justo cuando se preparaban para arrancar motores, llegó una noticia que hizo que todos se detuvieran. «El senador Harrison acaba de renunciar», anunció el agente del FBI. «Está dando nombres a cambio de inmunidad.
Esto llega hasta Washington. Bien, dijo Richard con frialdad. Que caigan todos. Amara se colocó en la estación de monitoreo de motores, con los auriculares conectados directamente al capitán Sullivan en la cabina. Preston estaba a su lado con una tableta de respaldo. Todo el hangar quedó en silencio cuando comenzó la secuencia de arranque. Iniciando APU, anunció Sullivan. La unidad de potencia auxiliar cobró vida, suministrando energía eléctrica y aire comprimido para arrancar los motores principales. Amara vigilaba las lecturas como un halcón, escuchando a través de sensores acústicos especializados cualquier sonido anormal. APU estable. Iniciando motor 1. El motor izquierdo comenzó su secuencia de arranque. Primero la ignición, luego el aumento gradual de la turbina. Amara cerró los ojos, escuchando los armónicos en sus auriculares. Su padre le había enseñado que los motores tenían voces. Solo había que saber oírlas. N1 al 20, 30, 40. La nota del motor ascendía, un crescendo constante sin vibración ni vacilación. Motor 1, estable. Iniciando motor 2. El motor derecho, el que Amara había reconstruido, cobró vida. Era el momento de la verdad. Cada reparación, cada ajuste, cada calibración cuidadosa serían puestos a prueba ahora. El motor cantó. No había otra palabra para describirlo. La turbina giró suavemente, su voz uniéndose a la de su compañero en perfecta armonía. La multitud que observaba, incluso quienes nada sabían de aviones, pudo notar la diferencia. No era solo funcionamiento mecánico, era perfección mecánica. Todos los motores estables, reportó Sullivan, solicitando autorización de rodaje. Mientras el avión se desplazaba hacia la pista, Amara mantenía su puesto, vigilando cada parámetro. Detrás de ella el hangar ya estaba lleno de gente. Trabajadores, investigadores, incluso algunos periodistas autorizados a documentar el momento. «Dime qué ves», pidió Richard, de pie junto a ella. «Las temperaturas son perfectas. Justo en el centro de lo verde, las relaciones de presión exactamente donde deben estar, los niveles de vibración incluso más bajos que las especificaciones de fábrica». Hizo una pausa y añadió en voz baja. «Está funcionando mejor que cuando era nuevo». El avión llegó al umbral de la pista. En la cabina, Sullivan y su copiloto completaron sus últimas verificaciones. La torre de control había despejado todo el tráfico. Todos entendían la importancia de este vuelo. «Torre, November Sierra, listo para despegar», anunció Sullivan. «November 7 tiene autorización de despegue. Vientos calmos. Visibilidad ilimitada. Buena suerte, capitán». Iniciando carrera de despegue. Los motores rugieron a plena potencia. Amara observaba las lecturas subir y luego estabilizarse exactamente donde debían. El avión aceleraba por la pista, ganando velocidad con autoridad suave. «B1», cantó Sullivan, el punto de no retorno. «Rotate». El morro se levantó por un instante. 20 toneladas de aluminio y acero equilibradas entre la tierra y el cielo. Y luego, con una gracia que desafiaba su masa, el avión se elevó en el aire. El hangar estalló en vítores, pero Amara se mantuvo concentrada. La verdadera prueba era el vuelo sostenido. Ascensos, giros, distintos regímenes de potencia. Durante 30 minutos, Sullivan llevó el avión al límite, mientras Amara controlaba cada parámetro. «¿Cómo va nuestra paciente?», preguntó Sullivan por radio. «Vuela como si hubiera nacido para esto», respondió Amara, permitiéndose una pequeña sonrisa. Pero entonces, a 15,000 pies, algo cambió. Una ligera fluctuación en la temperatura del motor derecho. Nada peligroso, ni siquiera fuera del rango normal, pero distinta. «Capitán, reduzca la potencia del motor 2 un 5», ordenó Amara. «¿Alguna razón en particular?» «Llámelo intuición, solo por 30 segundos». Sullivan obedeció. La temperatura se estabilizó y Amara notó algo en el patrón armónico. Una resonancia que no debía existir. «Hay algo en el motor», dijo. «No es mecánico. Es algo externo. Tráigalo de vuelta». El aterrizaje fue impecable, pero Amara ya estaba tomando herramientas. Tan pronto como se apagaron los motores, subió a la góndola. Con un boroscopio examinó la cámara de combustión. Había una pequeña pieza de metal, no más grande que una moneda, que de algún modo había pasado todas las inspecciones. Pero no era escombro.
Estaba fabricada, diseñada para parecer un componente normal del motor, pero hecha de una aleación que fallaría catastróficamente a gran altitud. Tenían una cuarta capa, dijo al bajar, por si todo lo demás fallaba. Este debía ser el golpe mortal. El agente del FBI examinó la pieza. ¿Cómo supiste que las armónicas estaban mal? Apenas un poco, pero mal. Mi padre me enseñó que los motores no mienten. Siempre te dicen cuando algo no está bien. Solo tienes que escuchar. El descubrimiento del cuarto intento de sabotaje sacudió la investigación. En pocas horas, arrestaron a 2 empleados más, trabajadores del proveedor de piezas que habían sido sobornados para insertar los componentes defectuosos meses atrás. Esperaban el momento perfecto, pero Amara no se conformaba con encontrar los problemas. Quería entender el sistema que los había permitido. Esa tarde se reunió con Richard, el juez Washington y el equipo del FBI para trazar todo el complot. Es como una máquina, explicó dibujando diagramas en una pizarra. Cada persona es un componente con una función específica. Grant era el mecanismo financiero, Mitchell el operador técnico, los proveedores, el sistema de entrada. Pero todavía falta la unidad de control. No hemos encontrado quién coordina todas estas piezas. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Deja de escarbar o acabarás como tu padre. Richard tomó el móvil y lo reenvió de inmediato al FBI. Pero Amara no sintió miedo. Sintió rabia. Mi padre no murió en vano, murmuró. Y yo tampoco lo haré. A la mañana siguiente llegó el gran avance. Mitchell Graves, desesperado por reducir su condena, reveló la pieza final. Alexander Cross, directora ejecutiva de Cross Aviation Services, la empresa con contratos de mantenimiento en la mitad de los aeropuertos privados de la costa este. Usaba los calendarios de mantenimiento para coordinar los envíos, explicó Mitchell. Cuando un avión entraba al taller, se agregaban o retiraban paquetes. Los pilotos no lo sabían, los dueños tampoco. Ha estado funcionando durante 5 años. El FBI actuó rápido. Al mediodía, Alexander Cross estaba bajo custodia y su red comenzaba a desmoronarse. Pero ella se mostró desafiante, contratando a los mejores abogados que el dinero podía comprar y alegando que todo era fabricado. Entonces Amara tuvo una idea. Señor Hawthorne, necesitamos revisar cada avión que Cross Aviation haya mantenido en el último año. No buscando sabotaje, sino compartimentos ocultos. La investigación se amplió. En pocos días se hallaron 17 aeronaves con compartimentos secretos instalados durante mantenimientos rutinarios. La evidencia era abrumadora. La reputación de Richard, dañada al inicio, quedó restaurada por completo. Pero lo más importante, toda la aviación privada tuvo que enfrentar sus vulnerabilidades. Una semana después del vuelo de prueba, Amara testificó ante un subcomité del Congreso sobre seguridad aérea. Vestía un sencillo vestido azul que el juez Washington le había regalado, la primera prenda nueva que tenía en más de un año. El sistema falló, dijo a los senadores, porque valoraba los títulos más que la competencia, las relaciones más que la integridad y las ganancias más que la seguridad. Mi padre murió porque alguien decidió que su pensión valía más que su vida. El señor Hawthorne casi muere porque alguien decidió que sus rutas valían más que su vida. ¿Cuántos más tienen que morir antes de que decidamos que las vidas valen más que el dinero? Su testimonio condujo a reformas radicales en la supervisión del mantenimiento aeronáutico. El protocolo Johnson, nombrado en honor a ella y a su padre, se convirtió en el estándar de verificación de mantenimiento. Pero el verdadero cambio llegó en el hangar. 3 semanas después del vuelo de prueba, se lanzó oficialmente la iniciativa, Si lo permites. La primera clase tuvo 20 estudiantes, todos de orígenes similares al de Amara. Ella misma dio la primera lección, de pie donde podría haber estado su padre, transmitiendo conocimientos que podrían haberse perdido con él. Un motor, les dijo, siempre es honesto. No le importa tu origen, tu raza, tu género ni tu cuenta bancaria. Solo le importa si lo tratas con respeto y conocimiento. Domina esas 2 cosas y podrás hacer volar cualquier cosa. Richard también había cambiado. Su divorcio se había finalizado, pero su relación con Preston nunca había sido más fuerte. Ahora trabajaban codo a codo, Preston aprendiendo el negocio desde cero,
literalmente empezando en el hangar. «Salvaste más que mi avión», le dijo Richard a Amara una tarde mientras observaban a los estudiantes practicar en un motor de entrenamiento. «Salvaste mi alma. Había olvidado por qué empecé esta empresa. Por el amor al vuelo, no por el amor al dinero». «Tú también me salvaste», respondió Amara. «Me diste una oportunidad, cuando todos los demás solo vieron un problema que había que eliminar». 6 meses después, Amara se encontraba en un hangar diferente, en el MIT. Había sido aceptada con una beca completa, pero la había pospuesto un año para establecer el programa de formación. El decano de ingeniería había venido personalmente a ver su trabajo. «Podríamos acelerarte el camino», le ofreció. «Con tus conocimientos podrías tener tu título en 2 años». «No», dijo Amara con firmeza. «Lo haré bien. 4 años, cada clase, cada lección. Mi padre no pudo terminar su educación porque la vida se interpuso. Yo terminaré la mía por los dos». El aniversario del incidente reunió a todos de nuevo. Grant Ellison había sido condenado a 25 años. Alexander Cross recibió 30. La red que habían expuesto llevó a 47 condenas y reformas que cambiaron la industria para siempre. Pero la verdadera celebración estaba en el hangar. 50 estudiantes del programa se graduaban de su primera fase, listos para prácticas en aeropuertos de todo el país. Lily Chon estaba allí con su hija Emma, que vestía un diminuto mameluco de mecánica. Tommy Morrison se había convertido en instructor principal. Marcus Williams encabezaba un nuevo equipo de inspección de seguridad. Preston dio el discurso de graduación, tras haber obtenido su licencia de piloto en esos meses. «Hace un año pensaba que el privilegio era lo que heredabas. Ahora sé que es lo que haces con lo que se te da. A cada uno de ustedes se les ha dado conocimiento. Ese es el mayor privilegio que existe. Úsenlo bien». Al terminar la ceremonia, Amara se acercó al avión con el que había empezado todo. El Gulfstream de Richard, ahora conocido en toda la industria como el Fénix por haberse levantado de la casi destrucción. Puso su mano sobre el carenado del motor, sintiendo el metal frío que una vez había sido su salvación. «Gracias», susurró. Richard se acercó junto con el juez Washington. «El FBI llamó. Quieren que consultes en un nuevo caso. Patrones similares, otra industria». «Después de mis clases», respondió Amara. «Educación primero, luchar contra el crimen después». El juez Washington rió. «Tu padre estaría tan orgulloso, pero creo que estaría más orgulloso de esto», dijo señalando el hangar lleno de estudiantes, todos de orígenes que normalmente los habrían excluido de esas oportunidades. Esa tarde, cuando el hangar se vació, Amara se sentó con el cuaderno de su padre por última vez. En la última página escribió: «Papá, cumplí mi promesa. Arreglé lo que estaba roto. No solo el motor, sino el sistema que intentó rompernos. Tu conocimiento vive hoy en 50 estudiantes, mañana en 500, tal vez en 5000 algún día. Siempre dijiste que los motores cantan cuando se mantienen bien». Hoy escuché un coro entero. «Con amor siempre, tu futura mecánica». Al cerrar el cuaderno, un sonido la hizo levantar la vista. Una de las nuevas estudiantes, una chica de 14 años llamada Yasmín, estaba de pie junto a un motor de entrenamiento, con la mano sobre su superficie y los ojos cerrados en concentración. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Amara. «Escuchando», respondió Yasmín. «Dijiste que los motores hablan. Si sabemos cómo escucharlos». Amara sonrió. «¿Y qué dice este?». «Que tiene un ligero desequilibrio en la tercera etapa del compresor. Tal vez medio milímetro». Amara comprobó con el ordenador de diagnóstico. Yasmín tenía razón. «¿Cómo lo supiste?». Yasmín se encogió de hombros. «Mi mamá arreglaba autos antes de morir. Decía que las máquinas eran más honestas que las personas». Amara se vio a sí misma en esa chica, otra huérfana con un conocimiento heredado y sin un lugar donde aplicarlo. «¿Quieres aprender a arreglarlo?». «Si me lo permites», dijo Yasmín con una tímida sonrisa. Y así, el ciclo continuó. El conocimiento pasó de una generación a la siguiente, de un sobreviviente a otro, de un par de manos atentas a otro. En el hangar donde una vez una niña sin hogar buscó refugio de la lluvia, una nueva generación estaba aprendiendo a hacer volar las cosas. Los motores a su alrededor permanecían en silencio pero listos, esperando las próximas manos que les dieran vida, los próximos oídos que escucharan sus canciones, los próximos corazones lo bastante valientes
para enfrentarse a quienes destruyen por beneficio. Afuera, un avión despegó hacia el atardecer, sus motores entonando la canción que el padre de Amara le había enseñado a escuchar. La canción de la maquinaria y la humanidad trabajando en armonía del conocimiento, triunfando sobre la ignorancia, del valor venciendo la corrupción. El jet de Richard Hawthorne había sido salvado, pero lo más importante era que el legado de James Johnson había sido preservado, amplificado y liberado para volar. A lo lejos retumbó el trueno. Se acercaba otra tormenta, pero esta vez Amara no necesitaba buscar refugio. Había construido algo más fuerte que cualquier tormenta, una comunidad, un propósito y un futuro en el que niños como ella podían levantarse desde la nada para tocar el cielo. Las luces del hangar parpadearon al encenderse con la llegada de la oscuridad, iluminando filas de motores esperando ser comprendidos, problemas esperando ser resueltos y sueños esperando despegar. Y en el centro de todo estaba Amara Johnson, ya no sin hogar, ya no indefensa, sino finalmente en casa, en un mundo que estaba ayudando a reconstruir, un motor a la vez. ¿Qué conocimiento o talento yace dormido en alguien a quien has ignorado solo porque no parecía encajar? ¿Y qué milagros podrían desplegarse si le dieras tan solo una oportunidad de demostrar su valía?